Hola, buenos días. Excelentísima embajadora de la República Federal de Alemania, María Margarete Grosse. Estimado Federico García Guillem, Head de Technology, Innovation, Artificial Intelligence de Acciona. Estimados Alex Pons, director de Economía de Finanzas de Fundación Cotec. Queridos socios, ponentes, moderadores y amigos y amigas de la Cámara Alemana. La verdad es que es un placer que nos acompañéis tanto los que estáis hoy aquí en el auditorio, en este campus magnífico, como los que nos siguen a través de la retransmisión, que de esta vez nos acompaña desde la media partner de 5 días, que es un honor contar con la colaboración y respaldo mediático este año. La verdad es que venía esta mañana de camino aquí y seguro que hay gente aún que está de camino porque no es fácil encontrar. Pero son un campus precioso, un campus de Acciona que me comentaba Federico que ya veis casi 4 años, y no para 4 años que estáis aquí. Así que estamos viendo y aprovecho una vez más para agradecer la disponibilidad, amabilidad de ceder el espacio. Pues esta mañana pues venía con un poco de tristeza. En la Cámara Alemana pues tenemos unos estatutos que dicen que un miembro de la Junta puede estar el máximo 4 años. La verdad es que esto se renova cuando se torna presidente, que es mi caso. Llevo 7 años en la Junta Directiva de la Cámara Alemana. Este es mi último año de la presidencia, por lo tanto, este es el último encuentro empresarial que puedo presidir. Y para mí, pues, un sentimiento encontrado, ¿no? Sensaciones encontradas entre la alegría de una vez más tener el encuentro empresarial, pero esta nostalgia de ser el último, pero estoy seguro que vamos a disfrutar mucho de la jornada de hoy. Un verdadero placer daros la bienvenida a esta 9ª edición del Encuentro Empresarial Hispano-Alemán. Encuentro que hemos celebrado el último en Barcelona y vamos turnando entre Barcelona y Madrid. Y en nombre de la Cámara Alemana quiero agradecer muy específicamente a Acciona por acogernos, a Cotec y a COE por su valiosa colaboración en la orientación temática y también por esta edición. Y por supuesto la Embajada Alemana por su apoyo constante a lo largo de todo el año. El año pasado, pues dedicamos nuestro encuentro empresarial para hablar de un tema importante, que era el tema del talento, la formación y el empleo. La verdad es que estamos convencidos que sin talento, sin las personas, pues no hay competitividad posible. Por lo tanto, hoy damos un paso más allá de esta reflexión, que si el talento es el motor de la competitividad, la innovación es el mecanismo que convierte este potencial en un crecimiento real. En un contexto global marcado por la competencia entre los grandes bloques económicos, Europa se enfrenta en el reto de mantener su prosperidad, su papel de liderazgo, y para lograrlo debe construir con competitividad, con autonomía económica en una base sólida, con mucha innovación. Una innovación que va mucho más allá de la tecnología y que implica transformar las ideas en resultados reales. Pero para que dé frutos necesitamos un marco que favorezca las inversiones, un marco que la innovación se materialice para las empresas, que se impulse la transferencia de conocimiento y reforzando a la vez las alianzas entre el mundo empresarial, las instituciones educativas, los centros tecnológicos y las administraciones públicas. Este encuentro empresarial marca la culminación de nuestro eje temático del año, que es la innovación y crecimiento, que son las claves para la competitividad empresarial. Hemos estado todo el año trabajando sobre este eje. Escogemos un eje temático para trabajar el año. Como comentaba antes, el año pasado ha sido en torno de talento, previamente el tema de energía, sostenibilidad. Cada año tenemos un eje y este lema sintetiza el trabajo realizado a lo largo del año con una firme apuesta por la innovación como un factor decisivo para mantener la competitividad de nuestras empresas y de Europa. El debate sobre la competitividad europea ha articulado en este último año en torno a 2 informes claves. El primero, el informe Draghi, que llama a rearmar la economía europea, que este informe pues, nos ha dado muchas pistas de la importancia que tenemos de este tema alrededor de Europa. Y el segundo es el informe Letta, donde propone reconstruir el mercado único para liberar todo su potencial de crecimiento. Ambos coinciden en un mensaje claro. Europa necesita una estrategia industrial común que movilice más inversión pública y privada, que impulse la innovación y fortaleza la soberanía tecnológica. Hoy, en el continente, se invierte 2,3% de su PIB
en investigación y desarrollo. Esto se queda corto porque el objetivo de Europa era llegar al mínimo al 3%. Pero si miramos otras regiones, Estados Unidos está en 3,5%. Y si miramos más a Asia, por ejemplo, Corea del Sur está a 4,9% de su PIB. España, aunque avanza, aún está en 1,5%. Sigue lejos del objetivo de los 3%. Vemos presiones, sobre todo de otro lado del continente, para aumentar inversiones en algunas áreas, como por ejemplo defensa, pero no podemos olvidar el tema de la innovación, el tema de investigación y desarrollo, que es súper importante. Además, hay un aspecto que no debemos olvidar, que es la innovación empresarial continua concentrada en grandes compañías. Mientras estamos haciendo esto en grandes compañías, las pymes siguen encontrando barreras para acceder a la financiación y la transferencia tecnológica. La capacidad de Europa para competir y crear empleo dependerá en gran medida de la innovación que llegue también a este tejido de pequeñas empresas y medianas empresas, que construye la base de nuestra economía. Cerrar esta brecha de productividad que se ha abierto en la última década es traducir la innovación y el crecimiento real, que será clave para Europa y que recupere su liderazgo industrial y económico en la próxima década. En el caso de España, este debate europeo coincide con un proceso igualmente relevante a nivel nacional, la actualización de la Ley de Industria de 1992, una norma proyecto que reúne los testimonios de algunas de las empresas asociadas más grandes de nuestra Cámara de Comercio. En primera persona, sus líderes comparten cómo integra la innovación en su estrategia, cómo impulsan el cambio y cuáles son las prácticas que permiten crecer en un entorno cada vez más exigente. La Cámara Alemana se entiende en este sentido como una plataforma al servicio de nuestra red empresarial. No solo observa los cambios, sino que también les impulsa. Les invito a seguir la campaña que hemos hecho en nuestro perfil de LinkedIn y en nuestra página de la Cámara Alemana, donde encontraremos los testimonios y proyectos que muestran cómo la innovación impulsa realmente el crecimiento. Hay diversas empresas que han compartido este testimonio, así que los invito a poder mirar un poco y disfrutar de lo que estos grandes ponentes han compartido con nosotros. Para cerrar, quisiera compartir 4 ideas en resumen de este encuentro empresarial. La idea número 1 es innovar con propósito. Innovar con propósito. La innovación no puede quedarse en la tecnología o en los procesos. La innovación tiene que estar orientada a crear valor para la sociedad, tiene que estar orientada a impulsar una economía más sostenible y más competitiva. O sea, innovar con propósito. 2, cooperar más allá de las fronteras. Las alianzas entre empresas, entre instituciones, entre administraciones son muy importantes. Yo acostumbro a llamar mis competidores no como competidores, ya como competi-partners, porque lo tenemos que crear estos ecosistemas y tenemos que ser, pues, sobre todo, más allá del contexto hispano-alemán. Esto es la clave para transformar. Así que innovar, cooperar. Y el tercero es apostar por el talento y por la formación. Porque no hay innovación sin personas preparadas para imaginar, desarrollar y aplicar. Y tenemos que incentivar a este colectivo a cometer errores, a aprender de los errores, a innovar y ser más creativos. Personas es un tema clave. Y el último, y no menos importante, actuar con ambición europea. Aquí Europa debe pasar del diagnóstico a la acción. Nuestras empresas pueden y deben ser parte de esta vanguardia del cambio. Por lo tanto, estos son los 4 mensajes que me gustaría quedar. Innovar con propósito, cooperar más allá de las fronteras, centrar en el talento y la formación y actuar con ambición. Con estas reflexiones, quiero agradecerles nuevamente su presencia y compromiso a todos que hacen posible este encuentro empresarial hispano-alemán. Y quería hacer un agradecimiento especial a todos los patrocinadores que tenemos anuales, a nuestros socios promotores, cuyos los nombres los podéis ver aquí en pantallas, y que su apoyo continuo y compromiso con las actividades de Cámara Alemana, y no sería posible un evento como este sin esto. Y por supuesto, aquí os voy a pedir también ayuda, un fuerte aplauso al equipo de la Cámara de Comercio que ha organizado este evento. Bueno, antes de dar comienzo oficial a la jornada, como estamos en el mes de octubre, mes de noviembre, se acerca,
Y a los que me conocéis, sabéis que tengo una preocupación importante con estos temas de qué dejamos para la sociedad. El mes de octubre es un mes de concientización contra el cáncer femenino, el cáncer de mama. Y estamos viendo tantas historias alrededor de esto y quería pues dedicar un momentito que recordemos este tema importante, este tema de todos que han padecido o padecen de esta enfermedad y también todos que están luchando contra y para prevenir. Por lo tanto, cáncer de mama este mes de octubre, un tema importante. Y el mes de noviembre, el cáncer masculino. Si me veis con un bigotón feo, es que estoy haciendo el Movember para recordar la importancia de esto y también para el cáncer femenino. Estos 2 minutos en todos los eventos que estoy teniendo este mes, me gustaría hacer esta reflexión y compartir. Y para dar el comienzo oficial de la jornada, tengo el placer de ceder la palabra a Federico García Guillem, Head of Technology, Innovation and Artificial Intelligence de Acciona, a quien agradecemos muy especialmente su colaboración y hospitalidad para acogernos hoy en este magnífico auditorio. Así que, Federico, pues, floor is yours. Bueno, muy buenos días, señora embajadora de Alemania en España, señor presidente de la Cámara de Comercio Alemana para España, autoridades, señoras y señores, queridos amigos. Es un verdadero placer darles la bienvenida en nombre de Acciona al Campus Acciona, un espacio que representa nuestra apuesta por la sostenibilidad, la innovación y el talento. Precisamente en mi condición de nuevo responsable de la Unidad de Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial de Acciona, me resulta de especial satisfacción acoger hoy este encuentro empresarial España-Alemania, que con el eje temático de innovación y crecimiento reúne a representantes de ambos países comprometidos con un futuro más sostenible, competitivo y colaborativo. Para Acciona es un honor poder abrir nuestras puertas a esta iniciativa porque creemos firmemente en el valor del diálogo y de la cooperación entre el tejido empresarial español y alemán. Alemania es sin duda un socio estratégico para España y también para nuestra compañía. Compartimos una visión de desarrollo basada en la transición energética, la digitalización, la innovación tecnológica y la sostenibilidad como motor de progreso. Esta relación se materializa de manera muy especial a través de Nordex, compañía de referencia en el sector eólico y parte del Grupo Acciona desde hace más de una década. Nordex representa un claro ejemplo tangible de cooperación empresarial hispano-alemana. Este encuentro refleja precisamente ese espíritu. Nos ofrece una magnífica oportunidad para fortalecer alianzas, explorar nuevas oportunidades de colaboración y compartir experiencias en sectores clave como las infraestructuras, las energías renovables o la movilidad sostenible. Quiero subrayar también el interés de Acciona en intensificar la colaboración con la Cámara de Comercio Alemana, una institución que desempeña un papel fundamental en el impulso de las relaciones económicas entre nuestros dos países. Estamos convencidos de que trabajando de manera conjunta podremos multiplicar el impacto positivo de nuestras acciones y generar un entorno más dinámico para la cooperación empresarial. Sin más, les deseo una jornada muy productiva, inspiradora y llena de nuevos contactos. Sean ustedes muy bienvenidos al Campus Acciona. Muchas gracias. Gracias, Federico. A continuación, tengo el honor de dar la bienvenida a la excelentísima señora María Margarete Grosse, embajadora de la República Federal de Alemania, a quien agradecemos, como siempre, su apoyo, su presencia en este encuentro empresarial y su amistad. Gracias. Señor Presidente, querido Osmar, sehr geehrter Herr Groh, lieber Mischa, señores, señoras y especialmente también al representante de Acciona para acogernos aquí, para la Cámara de Comercio aquí. Para mí, ya sabéis, es siempre un gran placer darles la bienvenida en este foro empresarial. También estaba ya un par de veces. Es un foro muy especial y yo creo muy, muy importante. Y comparto algo con el presidente, el dolor que probablemente va a ser mi última vez. Lo deploro mucho. Es el histórico, hoy esta vez, también es un foro histórico, porque es el primer foro bajo la responsabilidad de Mischa Groh,
Con esta ocasión quiero expresar mis mejores deseos para esta época nueva al nuevo director gerente de la Cámara de Comercio Alemana para España. Tu papel es muy, muy importante en esta institución, como podía observar en los últimos años. La Cámara Alemana es una institución ejemplar y los equipos de la Embajada y de la Cámara seguirán trabajando juntos, muy estrechamente juntos, para profundizar aún más en la estrecha cooperación económica entre Alemania y España que habéis destacado ya, que es muy importante y muy fructífero. Por eso, alles Gute, lieber Michael Roth. Queridos amigos, señoras y señores, Osmar el presidente, ya ha explicado un poco el entorno en que las empresas o incluso todas las sociedades europeas se encuentran en este momento. Nos movemos en un triángulo bastante complicado entre una agresión por nuestros vecinos del este, Rusia, y la necesidad de aumentar defensa, al mismo tiempo de aumentar nuestra competitividad hacia el este de más allá, China, y también con los nuevos, ¿cómo decirlo?, los nuevos movimientos que vemos de nuestro socio de Estados Unidos, que hacen la vida bastante complicada, yo creo, de momento. Si empiezo con esto sabiendo que ustedes me conocen ya, soy una optimista normalmente, pero de momento veo que Europa se mueve en un entorno que tiene más retos que nunca. Y nosotros lo tenemos, pero lo tenemos muy asumido ya. Y quiero darle la confianza que en Alemania estamos justamente en el proceso de verdaderamente llegar a este entendimiento de nuestro entorno complicado a las acciones. Friedrich Merz, el canciller de Alemania, y su gobierno persiguen 3 objetivos claves con sus políticas: Sicherheit, Freiheit, Wohlstand. Seguridad, libertad y bienestar. Y todo está muy bien conectado, pero sabemos que un interés muy fuerte es en la seguridad. A nivel internacional, por eso fortalecer nuestra seguridad y defender nuestra libertad al final son las mismas cosas. Y los dos requieren progresión en 2 ejes de acción. Invertir en las capacidades militares de Europa y fortalecer la Unión Europea. Básicamente, estos son los retos estratégicos que nos preocupan de momento. Al primer punto, la defensa. Necesitaremos posicionarnos mejor en materia de seguridad, en alianzas y asociaciones de demostrada eficacia. Yo creo que esto quedaba claro con el desarrollo de los últimos días, quiero casi decir. En primer lugar, en un OTAN con capacidad de actuación y equipada de forma óptima. Sabemos que nuestras relaciones con Estados Unidos, yo lo he mencionado ya, están cambiando, nos guste o no. Es nuestro máximo interés reorientar esta asociación para que sea atractiva y eficaz, tanto para los Estados Unidos como para nosotros, los Estados miembros europeos y los europeos que no son miembros de la Unión. Asimismo, el apoyo fundamental a Ucrania sigue siendo importante y una aportación europea al fin de esta guerra forma parte de nuestra seguridad a largo plazo. Lo tenemos que tener muy claro. Ucrania ha mostrado su disposición a negociar sin condiciones una tregua y la paz. Para ello cuenta con nuestro apoyo as long as it takes, el tiempo que haga falta. Ahora es Rusia la que tiene que sentarse a la mesa de negociación y la que debe estar dispuesta a una tregua. El segundo punto. Debemos continuar fortaleciendo la Unión Europea. Y estoy muy agradecido también, Osmar, lo has mencionado con una claridad impresionante. Es una cosa que es difícil porque somos 27 miembros, pero tampoco es tan difícil. Y sobre todo, no es imposible. Somos el área comercial más grande del mundo. Tenemos un enorme potencial para la seguridad y el bienestar de nuestros 450 millones de ciudadanos y ciudadanas. Pero para lograrlo
no podemos perdernos en procedimientos burocráticos ni perder la capacidad de actuación en materia de política exterior. Y sobre todo, tenemos que invertir, como has dicho, tenemos que renovar, tenemos que seguir el lema de la Cámara de Comercio para este año, innovación y crecimiento. Y para ello, sobre todo, tenemos que olvidarnos de muchos de nuestros egoísmos nacionales que muchas veces son el mayor problema hacia un camino más unido y más eficaz. Debemos por eso fortalecer el mercado interior europeo, reducir la burocracia y avanzar, por ejemplo, solo un ejemplo, en la unión bancaria y de los mercados de capitales. Yo creo, has mencionado los informes de Draghi y de Letta, lo estamos repitiendo, pero tenemos que pasar, como dice Osmar, a la acción. El gobierno alemán está consagrado al fortalecimiento de la Unión Europea en este sentido. Los líderes europeos han reafirmado el compromiso de la Unión Europea de mejorar su competitividad a largo plazo, a medio y a largo plazo, su prosperidad, su neutralidad climática y su liderazgo global. Nuestro proyecto que tenemos ahora es el proyecto de integración entre estados para paz y prosperidad y para aumentar también el peso de Europa en todos los asuntos internacionales. Pero no tenemos que olvidar que también es un proyecto que sigue siendo un proyecto de solidaridad. Los europeos hemos demostrado una solidaridad entre nosotros siempre y ejemplar en la gestión, por ejemplo, de la pandemia de la COVID. Eso hay que destacar porque muchas veces si hablo con gente que viene de terceros países, no lo tienen tan claro quién era la institución de los estados que sobre todo han impulsado una mejor protección en el tiempo de la COVID. Nuestro proyecto se ha convertido en un proyecto muy exitoso. Para decirlo así, el proyecto más exitoso en la historia de Europa. Nunca antes teníamos tanta unión. Esto también hay que tenerlo claro y los logros son grandes. Y hay que verdaderamente luchar contra narrativos que quieren desmantelar esta unión y destruirla. España y Alemania son dos grandes impulsoras de ese proyecto europeo. Sus economías se complementan y están muy en sintonía. Las más de 1.800 delegaciones de empresas alemanas en España crean más que 300.000 empleos directos aquí. En términos de la inversión exterior directa, Alemania es una de las fuentes de capital más importantes para España, junto con el Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Noruega. Me permite destacar que China en los últimos años cuenta con mucha atención, pero no figura entre los 10 países inversores de mayor importancia para España. Mientras saludamos el crecimiento de la economía de España con satisfacción, vemos, eso hay que ser honesto, la evolución de la economía alemana en los últimos años no está siendo tan positiva, debido a varios o muchas causas, sobre todo algunos muy estructurales. Por ello, el gobierno alemán ha puesto en marcha una agenda ambiciosa para un crecimiento renovado. Bajo el liderazgo de la nueva ministra, bueno, tan nueva tampoco es, la ministra federal de Economía y Energía, Katharina Reiche, que tiene amplia experiencia en el sector privado, estamos abordando este cometido con prioridades claras. Reducir impuestos, estimular la inversión, reducir la burocracia. Un primer paquete fiscal por valor de miles de millones de euros aliviará a las empresas. Reducir los costes energéticos, mantener el tejido industrial, un desafío. Continuar con la transformación energética. Impulsar una ambiciosa agenda comercial internacional. Fortalecer la seguridad económica de la Unión Europea. De modo prioritario, seguiremos apoyando a la Comisión en las negociaciones con la Administración de Estados Unidos e impulsamos el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, que como nuevos socios y nuevos partners sería muy importante.
Amigos y amigos, señoras y señoras, con un paquete financiero de inversión de 500.000 millones de euros y una excepción al límite de endeudamiento nacional para gastos en defensa por encima del 1% del PIB, el Gobierno federal puede lograr el avance necesario para abordar los problemas estructurales de Alemania, según el Instituto Alemán de Investigación Económica. Particularmente, el ámbito de las infraestructuras puede ofrecer amplias oportunidades para empresas españolas. Sabemos que la ingeniería civil española conforma la vanguardia de la innovación en infraestructuras en el nivel europeo y quizás más allá. Por eso, por favor, miren este paquete que hemos concebido. Yo creo que va a haber ofertas muy interesantes para las empresas españolas. Las señales, por eso creemos que con todas las dificultades y retos que tenemos apuntan a la renovación. El ánimo entre las empresas alemanas está mejorando. El índice de clima empresarial IFO, que se situaba a 84.7 en diciembre 24, subió en abril y alcanzaba 87 en septiembre de 25. Pues parece que vemos luz al horizonte. Y la ministra de Economía prevé un crecimiento de 1,3 para 2026 y 1,4 para 2027. Tal como ha dicho el canciller Merz, tenemos un gobierno que confía en la fuerza empresarial de Alemania y también en la fuerza de Europa, porque al final la innovación está en su sitio, lo tenemos. Tenemos que simplemente actuar con más determinación. El Made in Germany y Made in Europe tiene que seguir siendo marca sólida. Empresas, inversores y gobierno de nuestro socio España lo saben. Alemania asume responsabilidad, ofrece muchas oportunidades y cuenta con la colaboración estrecha de España para una Europa más segura y más fuerte. Y con esto les doy las gracias, sobre todo a la Cámara de Comercio, para siempre impulsar este camino juntos para que los dos países aprovechamos. Lo habéis hecho en el pasado y estoy perfectamente seguro que lo vais siguiendo hacerlo en el futuro y que de esta manera vamos a seguir adelante con innovación y crecimiento. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, embajadora. La verdad es que tenemos temas en común. Hemos empezado en verano de hace 3 años. Es nuestro último encuentro empresarial, es verdad, sensaciones encontradas. Pero tanto la embajada como la Cámara de Comercio pues no quedará aquí. Seguirá haciendo muchas cosas. Estoy totalmente de acuerdo con muchos temas que has comentado, ¿no? Necesitamos esto de Europa para Europa y por lo tanto tanto España como Alemania pues tienen un rol muy importante, ¿no? A veces hablo con colegas que dicen, no, Alemania no va tan bien, están en crisis, pero el motor de economía de Alemania es la parte de la industria. Y estos mismos me dicen, no, pero España va súper bien. Va súper bien porque depende mucho del crecimiento que estamos viendo del sector turístico, sector de servicios y también con fondos europeos que se están inyectando para poder transformar todo nuestro entorno digital y por lo tanto es un tema que hay que ver si podemos sostener este crecimiento, crecimientos que estamos impulsando el crecimiento en Europa, pero el importante de la industria. Y sabemos todos que aquí es una asignatura pendiente que tenemos que mejorar. Antes de pasar a la siguiente intervención, me gustaría compartir con vos todos pues, un vídeo muy especial. Iba a decir que hemos preparado, pero es mentira porque yo no he visto el vídeo aún, miraré con vosotros, pero estoy seguro que el equipo de la Cámara ha preparado con mucho cariño y ha mencionado nuestra campaña en redes de innovación que impulsa el crecimiento. Y este vídeo recoge un poco de las reflexiones de los líderes de nuestras empresas asociadas, porque la innovación se vive en el día a día. La innovación para nuestras empresas es de ahí donde realmente vemos que se transforma el crecimiento y competitividad. Así que entre el vídeo, por favor.
Desde que nos atrevimos a acercarnos al fuego, un camino que transforma las ideas creativas en impactos reales de efecto duradero. ¿En qué consiste esta cadena de fuerza, determinación y ambición compartida que nos hace crecer y nos permite soñar con llegar aún más lejos? El eje de la innovación es un camino puramente de supervivencia. Ver los problemas, pero de una manera diferente. Una de las claves para que las compañías puedan tener éxito. La innovación sirve para crear futuro. Sin la innovación no podemos avanzar. Es la base para el desarrollo de una sociedad, para el desarrollo de las personas. La innovación y el cambio no es ni más ni menos que vivir en el momento histórico que te pertenece. La ilusión de ser parte del cambio. La ilusión de participar en esa evolución o en esa innovación. En alemán hay un dicho que dice Stillstand ist Rückschritt, quiere decir que si uno se para, de hecho hace marcha atrás, porque todo el mundo evoluciona y avanza. Y además nos encontramos con una sucesión de cisnes negros que nos obliga a replantearnos continuamente las estrategias empresariales. Vivimos momentos de incertidumbre donde necesitamos nuevas soluciones para nuevos tipos de problemas. Y esto requiere poner gente inteligente, con talento, sobre los problemas para que realmente vean nuevas maneras de afrontarlos. Necesitamos además ser ágiles y efectivos para poner las soluciones a disposición de quien las necesita. La innovación, junto con la tecnología, es fundamental para un crecimiento y para dotar de valor a las empresas y a la sociedad. Tenemos que seguir innovando para permitir crear nuevos productos más eficientes, más sostenibles, más digitales, que nos permiten crear una sociedad más justa, más próspera y más equitativa. Sin innovación no hay futuro. Eso es algo que se ha demostrado a lo largo del tiempo. Si el cambio y la innovación son parte de nuestra naturaleza y el futuro se forja con cada idea audaz y con cada paso adelante que damos, ¿cuál es la estrategia para incorporar la innovación a nuestras empresas? La innovación tiene que ser parte de la cultura para el fomento de la creatividad y aproximaciones novedosas que agilicen la toma de decisiones. No es ni más ni menos que ser abierto a oportunidades, ser receptivo a nuevas tecnologías, a nuevas maneras de entender las cosas. Realmente tienes que buscar diversidad y tienes que buscar nuevas ideas. Tienes que ser disruptivo, tienes que salir de la caja. Personalmente no creo en las grandes ideas, sino creo que es el conjunto de muchos pequeños detalles que hacen la diferencia. Cuando estamos en una reunión con muchos colegas buscando soluciones, a veces simplemente tiro una idea. Con esta idea, por lo menos consigo provocar un debate. Y de estos debates normalmente salen las mejores soluciones. La innovación viene de la creatividad y las personas son las creativas. Al hablar de innovación, sin personas no hacemos nada. Siempre que tengamos las personas en el centro, las compañías, las sociedades, los países irán evolucionando. Damos herramientas para que puedan innovar, puedan pensar, puedan poner proyectos diferentes y innovadores, y también esto permitimos que se equivoquen, pero esto sí, que se equivoquen rápido y barato, pero que aprendan de estos errores para poder aplicar innovación en proyectos más importantes. Nosotros llevamos muchos años trabajando en desarrollar esa cultura de emprendedores por cuenta ajena, que nuestros equipos no se sientan trabajadores de una compañía, sino emprendedores dentro de esa compañía. Yo creo que siempre tenemos que buscar en las organizaciones aquellas personas más innovadoras que pueden ser catalizadores, embajadores de esa innovación dentro de la organización. Lo que buscamos siempre es que las personas que están en los laboratorios de desarrollo estén en contacto con la realidad. En lugar de pensar ellos mismos en a qué pueden dedicar su esfuerzo investigador, lo que hacemos es acercarles problemas de la realidad. Desde el descubrimiento del ADN hasta la creación de la telefonía móvil y los cimientos de Internet, Europa ha sido el alma de grandes revoluciones tecnológicas recientes. Empresas con visión, ciencia y talento
han transformado ideas en futuro para toda la humanidad. La innovación es súper importante para defender nuestra posición de soberanía digital, nuestra posición de soberanía como Europa. Hay un entorno geopolítico con actividades en América y en Asia y no podemos perder el tren. Yo soy optimista por naturaleza, el tren nunca está perdido, siempre hay que seguir peleando y mirando hacia adelante. Pero yo creo que justo en esta situación mucha gente se da cuenta de lo bueno que significa Europa. Europa tiene el reto de la fragmentación, pero también tenemos la ventaja de que somos una sociedad libre, moderna, desarrollada, progresista. Tenemos un potencial tremendo, tenemos un potencial intelectual tremendo, un potencial económico tremendo, un potencial industrial, un potencial de I+D. Si tenemos innovación, obviamente vamos a tener talento, que también es otro pilar importante. Y que teniendo talento e innovando vamos a atraer más capital para invertir. Continuemos fomentando la innovación, la colaboración entre el sector público y privado y el desarrollo de una cultura más ágil y flexible. Si agilizamos la burocracia de nuestros países, es el momento para Europa. Lo que tenemos que hacer es perder el miedo a innovar, es mirar hacia adelante con optimismo. Lo mejor yo creo que está por venir. Lo que le ocurre a Europa es que a veces estamos un poco dormidos, pero está claro que cuando Europa se pone las pilas somos capaces de hacer todo mejor que nadie. Hoy, más que nunca en el mundo marcado por la feroz rivalidad entre las grandes potencias económicas, nuestra capacidad de innovar marca la diferencia para Europa y para las empresas. Enfrentar los desafíos actuales y asegurar nuestro lugar en el mundo depende de nuestra capacidad para transformar ideas en soluciones y oportunidades reales, porque solo la innovación constante garantiza el crecimiento económico y la prosperidad de nuestras sociedades. Hace justamente un año fue el informe Draghi que puso blanco sobre negro los retos de que Europa se enfrenta, tanto como sociedad como en el ámbito empresarial. Retos que debemos afrontar con decisión si queremos seguir siendo competitivos. Reforzar la soberanía tecnológica y digital, movilizar más inversión pública y privada para dar escala a los proyectos innovadores, invertir en la formación y atracción del talento, orientar la innovación hacia la doble transición verde y digital y modernizar la gobernanza europea. Desde la Cámara Alemana para España apoyamos firmemente esta apuesta por la innovación. Superar estos desafíos exige una actitud abierta al cambio, alianzas estratégicas y una acción conjunta entre empresa y administraciones. En este sentido, el eje hispano-alemán es clave para construir junto un ecosistema más competitivo y preparado para el futuro de Europa. A lo largo de este año, el eje innovación y crecimiento ha cobrado vida a través de nuestras iniciativas y eventos. Entre otros, en los AHK Innovation Talks, en el Premio de la Excelencia de 2025, hemos puesto el foco en los proyectos pioneros de nuestra comunidad hispano-alemana. Estos proyectos centrados en la innovación y en el crecimiento. Descubre, junto a las empresas asociadas a la Cámara Alemana, cómo la innovación impulsa el crecimiento. Únete a nosotros. Juntos vamos a construir un futuro lleno de oportunidades. Innovación que impulsa el crecimiento. Cámara de Comercio Alemana para España. Bueno, espero que hayan disfrutado. La verdad es que si estuviera en una empresa de publicidad, pues esto daría para un montón de titulares. Se ha hablado de tantas cosas importantes, interesantes en este vídeo, que la verdad es que da gusto escuchar y participar, pero nos toca pues continuar el evento, participación de las mesas, y antes de pasar a la primera mesa, me gustaría dar paso a un invitado especial. Aleix Pons, director de Economía y Finanzas de Ecotec, institución de referencia en España en materia de innovación y competitividad,
dedicada a promover la innovación como motor del desarrollo económico y social. Aleš ocupa este puesto desde diciembre de 2015 y es economista con experiencia tanto en el sector público, en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, como en el sector privado, en el Instituto de Empresa Familiar. Le damos la bienvenida y agradecemos muy especialmente su participación en este encuentro empresarial hispano-alemán. Aleš. Embajadora, presidente, buenos días, señoras y señores. Es para mí un placer participar en la apertura de este encuentro empresarial en representación de Ecotec. Nosotros somos una fundación privada sin ánimo de lucro centrada en analizar y promover la innovación en nuestro país. De hecho, en la sala hay algunos miembros de Ecotec que, gracias a ellos, podemos desarrollar nuestro trabajo. Agradezco la invitación y también el acierto a la hora de centrar este encuentro empresarial en el binomio innovación y crecimiento. Y quería empezar compartiendo un dato. La embajadora ha compartido, nos ha trasladado un conjunto de consideraciones muy interesantes que comparto sobre Europa, y precisamente sobre Europa les quería comentar que en 2023 el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea incrementaron en 24.000 millones de euros su inversión en investigación y desarrollo. Pero les quería trasladar también que hubo 2 países que aportaron la mitad de este crecimiento y otros 25 que aportaron la otra mitad. Es evidente, es fácil pensar que el primero de estos países nos debería preocupar si no fuera así. Fue Alemania. Alemania aportó unos 8.000 millones de euros de este incremento de 24.000. Pero quizás la sorpresa está en que el segundo país que más contribuyó al crecimiento de la inversión en investigación y desarrollo en el último año en Europa, para el que disponemos datos, 2023, fue España. España, con un incremento de más de 3.000 millones de euros, lo hizo por encima de economías como Francia y Alemania, que tienen, como saben, un mayor tamaño y peso en la economía europea. Bien. España y Alemania fueron los motores del crecimiento de la inversión en investigación y desarrollo en Europa en 2023. Hablar de innovación y crecimiento es, en definitiva, hablar de cómo progresan las sociedades. A lo largo de la historia, la teoría económica ha tratado de descomponer el crecimiento económico en sus factores. Durante la mayor parte del tiempo se pensó que la acumulación de capital físico y capital humano explicaba el grueso de ese crecimiento, pero a mitad del siglo XX vino Robert Solow, sorprendió y identificó lo que él llamó residuo, el progreso tecnológico, como el componente fundamental del crecimiento económico en las economías desarrolladas. Décadas más tarde, los recientes premios Nobel de Economía, Philippe Aghion, Acemoglu, Howitt, fueron más allá. Demostraron que, serendipias aparte, la innovación no es un accidente, es el resultado tanto de nuestras instituciones como de nuestras decisiones colectivas. Como dice el propio Aghion, las economías no crecen a pesar de innovar, sino porque innovan. Y hay distintas vías a través de las cuales la innovación fomenta el crecimiento económico. Lo hace por la vía del incremento de la productividad, conseguir producir de forma más eficiente. Lo estamos viendo en España tras la pandemia, con un componente más importante de la productividad en el crecimiento económico. Por la vía de la destrucción creativa, las nuevas tecnologías desplazan las anteriores y fomentan la competencia. Y por la vía de la resiliencia. Lo vimos también en los años del confinamiento estricto, años y en distintos episodios de crisis económica. Las economías que han invertido en activos intangibles, las economías que innovan, tienen una mayor capacidad de resiliencia ante las crisis. Desde Ecotec tenemos una definición propia de lo que entendemos que es innovación. Es una definición que creo que está bastante alineada tanto con las consideraciones que ha trasladado el presidente de la Cámara como con lo que hemos visto en las opiniones de los líderes empresariales. Por cierto, felicidades por el vídeo. Nosotros definimos innovación como
todo cambio basado en el conocimiento que genera valor. Tienen que darse los tres elementos: cambio, conocimiento y valor. Si no se dan alguno de los tres, estamos hablando de otro tipo de fenómeno, pero no de innovación. Y este cambio puede ser no solo tecnológico, puede ser basado en el conocimiento no solo científico y puede generar valor más allá de lo económico. Y nosotros tenemos un proyecto en el que se ve muy claramente cuál es esta secuencia entre innovación y crecimiento empresarial. Nosotros anualmente identificamos las empresas de alto crecimiento en nuestro país, aquellas empresas que han sido capaces de pasar de pequeñas a medianas en un periodo muy corto de tiempo, 3 años, las que la OCDE llama empresas Gacela. Hemos visto que en estas empresas hay una secuencia clara entre la apuesta por la innovación, ya sea de proceso, de producto, de marca, alguna combinación de ellas, y el crecimiento empresarial. Y en los últimos años hemos visto cómo se han disparado las empresas de alto crecimiento en España. Y aquí además hay una historia bonita, porque hemos visto cómo la mayor parte de las empresas de alto crecimiento de hoy tuvieron una parte de sus trabajadores en situación de ERTE durante la pandemia. Es decir, que el dinero europeo, el dinero de los ERTEs, no solo sirvió para proteger empleos, sino también para proteger capacidad de desarrollo empresarial que se ha podido materializar después. Medir la innovación no es fácil. Y es por eso que muchas veces tratamos de asimilar medir la innovación con medir uno de los inputs de la innovación, que es la inversión en investigación y desarrollo. Y nosotros, eso es legítimo, tiene interés y nosotros mismos lo hacemos. Medimos nuestro gap de innovación con otras áreas geográficas y desde Ecotec también medimos y tratamos de entender las razones que hay detrás de nuestro gap de inversión en investigación y desarrollo respecto de Alemania. Este gap es un gap que no se justifica por nuestra diferencia de tamaño económico. La economía alemana será unas 3-4 veces más grande que la española, pero este gap de innovación es unas 7 veces más grande. Y se tiende a relativizar este gap apuntando al hecho que tenemos estructuras productivas distintas, con un mayor sesgo hacia la industria en Alemania, un mayor sesgo hacia los servicios en España. Pues bien, nosotros hemos hecho un ejercicio contrafactual en el que tratamos de aplicar a la estructura productiva española la intensidad de innovación de las distintas ramas de actividad alemana y al revés. Y vemos que el efecto composición explica una parte de este gap, pero el efecto intensidad, es decir, el diferencial de intensidad innovadora en distintas ramas de actividad de forma transversal, explica todavía más. De este modo, es cierto que reindustrializar suma, pero incrementar la apuesta innovadora en el conjunto de las ramas de actividad multiplica. Y aquí sí que hay que hacer una pequeña salvedad, porque tampoco es cierto que en todas las ramas de actividad de la economía Alemania invierta más que España. Estamos en Acciona y aquí, por ejemplo, en la economía española hay que apuntar que en la rama de actividad de electricidad, de gas, de vapor, de suministro de agua, tiene una intensidad de inversión en investigación y desarrollo que es superior en Alemania respecto del caso, que es superior en España que en Alemania, y este también es el caso del sector salud, por ejemplo. Bien, ha habido varios esfuerzos de intentar ir más allá, de medir la innovación, más allá de los inputs de la innovación. En Europa tenemos los ejercicios de referencia, el European Innovation Scoreboard para los países, el Regional Innovation Scoreboard para las regiones. Pero, de nuevo, son útiles, nos sirven para comparar nuestra evolución y la nuestra propia en el tiempo, pero corren el riesgo, dado que tienen muchos indicadores de input, de acabar reflejando el ranking de la renta per cápita entre países y regiones. Y es por eso que desde Ecotec lo que hemos desarrollado son una serie de indicadores complementarios a los oficiales. Utilizamos los mismos indicadores de input y de output, pero los ponemos en relación. Y construimos una frontera
frontera de las mejores prácticas de innovación, las mejores combinaciones posibles entre input y output de la innovación entre todas las regiones europeas, lo que nos permite comparar la situación de las distintas, tanto comunidades autónomas o Länder alemanes respecto de la frontera de mejores prácticas europeas y ver cómo evolucionamos en esa frontera. Por ejemplo, hay comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana o Cataluña que están en esa frontera, y hay otras comunidades españolas, como es el caso de Asturias, Navarra, que han avanzado de forma decisiva hacia ese umbral. Pero, de nuevo, nosotros tenemos comunidades autónomas muy grandes. Por ejemplo, Alemania tiene más tamaño en superficie que 10 Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, los indicadores regionales se nos pueden quedar cortos. Y es por esto que estamos desarrollando un índice local de innovación con un conjunto de indicadores que ya medimos habitualmente, como las empresas de alto crecimiento a las que me refería antes, como los beneficiarios finales de fondos europeos, como el empleo tecnológico y un conjunto de otros nuevos, tanto de input y de output, y vamos a dividir nuestro país en unas 200 áreas definidas por el perímetro de movilidad cotidiana. Todos los días, en un día laboral tipo, nos desplazamos hacia un determinado, dentro de determinados perímetros, y a esos perímetros aplicaremos estos índices que nos permitirán clusterizar los sistemas locales de innovación en España, y esperamos poderlos compartir con ustedes a principios de año. Medir la innovación es importante porque lo que no se mide no existe, y porque además medir la innovación nos permite, contribuye a facilitar su financiación. Estamos probablemente en uno de los mejores momentos de la historia en cuanto a disponibilidad de recursos para financiar la innovación. Se ha hablado ya de los fondos europeos. Nosotros tenemos un monitor de fondos centrado solo en los fondos no reembolsables y en aquellas partidas que van a financiar I+D+I y digitalización. Lo actualizamos anualmente. La última actualización que hemos publicado llega hasta junio del 24. Estamos trabajando en la siguiente. En ese momento, 16.000 millones de euros habían llegado a sus beneficiarios finales para financiar actividades de I+D+I y digitalización en la economía española. Quedaba mucho por ejecutar, pero se estaba cumpliendo con el objetivo de destinar en torno a un 40% de los fondos ejecutados totales a estas políticas prioritarias. Y durante el periodo de implementación de los fondos hemos visto un conjunto de datos con los que nos hemos ido cruzando que nos han llamado la atención. Por ejemplo, desde el periodo de implementación de los fondos y tras una década que se nos hizo muy larga de retroceso y de divergencia de España en investigación y desarrollo respecto de Europa, desde el periodo de implementación de los fondos hemos vuelto a la convergencia con Europa. Seguimos estando por debajo, pero nos hemos vuelto a acercar a la media europea y hemos adelantado a algunos países, como a Turquía, hemos adelantado a Italia, hemos adelantado a Hungría, y es muy probable que dentro de un mes, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Eurostat actualicen los datos del año 2024, que podamos haber adelantado a algún país más. Por ejemplo, los que están más cerca son Polonia y Noruega. Hemos visto también como en este periodo, coincidiendo con la implementación de los fondos europeos, España ha vuelto a la convergencia con Europa en empleo tecnológico. También veníamos de divergencia, hemos vuelto a la convergencia, y en este caso incluso hemos superado a un país como Francia. Este es el porcentaje de empleados en las 13 ramas de actividad más tecnológicas de la economía. Ayer mismo el Instituto Nacional de Estadística reflejó que en los últimos 2 años, en este caso, se ha triplicado, llegando al 21% el uso de la inteligencia artificial en las empresas, que sé que Draghi repite que es claramente insuficiente. En definitiva, observamos un mayor peso de la productividad en la composición del crecimiento económico, y observamos también que un país que ha recibido un volumen similar de fondos europeos que España, que es Italia, no está obteniendo estos resultados que nosotros sí estamos obteniendo.
Quedan muchos fondos por ejecutar, queda poco tiempo. Nos preocupa que se aproveche esta oportunidad para reforzar las capacidades productivas del país, pero también nos preocupa el día después. A día de hoy, con la información disponible en este momento, no hay planes de contingencia para reemplazar estos fondos europeos con otros fondos nacionales o europeos. De modo que lo que es lógico esperar es que haya una caída de la financiación a la inversión en investigación, desarrollo e innovación a partir del segundo semestre del 2026. Tampoco está garantizado en el actual contexto político europeo que el 1 de enero de 2028 esté aprobado el nuevo marco presupuestario plurianual 2028-2034, que sabemos que refuerza de manera clara el Fondo de Competitividad. Y nuestra preocupación radica en un hecho al que antes apuntaba el presidente de la Cámara, en las pymes. Y es que en circunstancias generales y sin estos apoyos extraordinarios de financiación pública, las empresas tienden a financiar tanto la innovación como el conjunto de activos intangibles recurriendo a sus recursos propios. En torno al 70-75% de la inversión en innovación y otros activos intangibles se financia con recursos propios. Y hay empresas que es evidente que no disponen de ese colchón. Por lo tanto, esto podría apuntar a que en el futuro, en ausencia o bien de instrumentos adicionales o quizás también se podría apostar por una apuesta más clara de la financiación bancaria por este tipo de activos, correríamos el riesgo de que que se pronunciaran las brechas de productividad entre unas empresas y otras. Termino ya, que creo que he dispuesto de un poco más del tiempo que se me había asignado, agradeciendo de nuevo la invitación y agradeciéndoles a ustedes por ser parte de este cambio.